a escuchar por la grabación que estamos haciendo, pero vamos a iniciar nuestra reunión número 73, que tiene como invitada a Adriana Zamorano para el tema de hacia una muerte digna. No voy a poner en silencio a todos, espero que cada uno de ustedes ponga su micrófono en silencio para que podamos escuchar a Adriana. Hoy tenemos como invitada, además de Adriana, a Claudia Palacio. Jaime Heredia ha tenido la gentileza de hablar con ella y ha aceptado participar en nuestra reunión, dada la situación personal que ella tiene con el mismo tema. Y para Adriana y para Claudia, quería explicarles brevemente quiénes somos. Es decir, básicamente nosotros nos llamamos amigos de toda la vida, que tenemos en común haber pasado muchos años de formación en la Compañía de Jesús, hace más de 50 años, y hemos compartido la vida, las profesiones y las familias desde entonces. Desde que se inició la pandemia, tenemos sesiones semanales y hemos creado un blog que publica diariamente un artículo de alguno de nosotros y donde muchísimos participamos y publicamos nuestras sesiones, además, para muchos de nuestros lectores, familiares y amigos. Ana. Les pido que pongan su teléfono en silencio para que podamos seguir. Vivimos todos en varios países y continentes y también tenemos lectores en muchísimos de esos países. Les quiero, antes de empezar la reunión, comunicar los temas de los próximos blogs. El próximo domingo tenemos un artículo de Mauricio Cabrera. El lunes tenemos un tema de Luis Alberto Restrepo, Libertad mata libertad. El martes 28, un artículo de Jesús Ferro, Pasar hambre en París. El miércoles 29, el video de la sesión que tuvimos con Fernán González sobre el trasfondo político del paro en Colombia. El jueves 30, un artículo de Ramiro Valencia, Los tres filtros. El viernes 1, un artículo de Jorge Iván González, La brecha educativa. Y el sábado 2, un artículo de Bernardo Nieto, Aprender para ser libres. Además, les quiero informar que para la próxima sesión del 30 de septiembre, dentro de 8 días, el tema será nuestros hijos. ¿Quiénes son y qué hacen? Y escogimos este tema porque a veces tenemos temas muy importantes de exteriores, de actualidad, otros son temas para encontrarnos, para unirnos, y este tema fue sugerido. La idea es que todos preparemos unos máximos 5 minutos para comentar a los demás quiénes son nuestros hijos, qué edades tienen, sus familias, qué hacen, dónde viven, dónde trabajan o estudian, cómo son. Y luego de la sesión, lo que vamos a hacer a quienes deseen, les enviaremos una hoja para preparar una lista en Excel de todos nuestros hijos para después distribuirla a quienes los soliciten del grupo. Ese es como el contexto de la próxima reunión, hablar de nuestros hijos. Hay experiencias de algunos de nosotros que se han encontrado con que sus hijos trabajan en el mismo lugar y no sabían que sus padres eran compañeros desde hace 50 años en la Compañía de Jesús o cosa por el estilo. Entonces, ese es el objetivo de la próxima reunión del 30 de septiembre. El 7 de octubre tenemos una presentación de Julio César Botero sobre la recirculación del agua para la sostenibilidad alimenticia. Es un proyecto que él ha estado trabajando en esto. Y les quiero confirmar que gracias a Gabriel Jaime y a Jorge Luis Puerta, Pacho de Rú ha aceptado participar en nuestra sesión del 14 de octubre y el tema será la verdad, condición para construir la paz, el camino recorrido, la situación actual y las perspectivas. Nuestro compañero Pachito entonces va a estar con nosotros. Era una petición que teníamos desde hace mucho tiempo y gracias Gabriel Jaime por conseguirnos esa gran conexión con Pachito. Entonces para hoy, además de, le voy a pedir a Bernardo que nos presente a Adriana brevemente. Después le pido a Jaime que nos presente brevemente a Claudia y después entonces le damos la palabra a Adriana para que haga la presentación y entre Adriana y si Claudia tiene algún comentario también se lo agradeceremos
y después de la presentación de Adriana y de Claudia, iniciaremos un conversatorio sobre el tema, preguntas, comentarios. ¿Ok? Entonces, adelante Bernardo para la presentación de Adriana. Gracias, Darío. Gracias también a todos. De verdad que es una alegría estar aquí nuevamente con todos, verlos, aunque algunos se nos quedaron por fuera por la falla técnica de un saboteador, cuyo nombre no quiero mencionar. Adrianita, bienvenida. Yo la conocí cuando estaba de novia de Mauro, en la Javeriana, psicóloga clínica de la Universidad Javeriana, Adrianita, con una especialización en el Tavistock Clinic de Londres, en terapia de familia y el manejo emocional de los problemas en niños. Ha sido profesora en la Facultad de Psicología de la Javeriana durante 5 años. Formó parte también de la Fundación Omega, manejada por Isa Fonnegra de Jaramillo, una colombiana especializada en tanatología, Thanatos, si se acuerdan del griego. Como psicóloga adscrita y luego en la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, constituyó el capítulo del Valle del Cauca en el 2012. En su consulta privada con énfasis en terapias del duelo, recibe a muchos a quienes ha orientado. Y en los últimos 25 años se ha dedicado a acompañar a muchos a morir dignamente. Bienvenida, Adrianita. Jaime, te tocó la presentación de Claudia. Adelante, Jaime. Tienes que liberar el micrófono, Jaime. Ya. Buenas tardes a todos. Claudia, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues yo creo que no necesito presentarla porque ella se presenta prácticamente todos los días en el noticiero de la noche. Pero bueno, Claudia es muy conocida por todos, una periodista muy famosa, es columnista de Diario El Tiempo. Por ese principio, yo empecé a leer algunas columnas sobre el tema y se me ocurrió hablar con Claudia para comentarle algo de sus columnas. Y así fuimos charlando sobre el tema hasta que llegamos a decirle que si le interesaba ayudarnos con su participación en la reunión de hoy. Muchas gracias. Gracias Jaime, gracias a Adriana y gracias Claudia. Entonces, le doy la palabra a Adriana para que nos haga la presentación y Claudia, bienvenida también de tus comentarios durante o después o como Adriana lo quiera. Adelante, Adriana. Bueno, buenas tardes a todos. Si por alguna razón yo tiendo a hablar un poquito bajito, me piden que suba, que suba el volumen. Bueno. Claudia, bienvenida, qué rico estar contigo y solo te pido pues que si hay algo que puedas, digamos, agregar, quitar o comentar dentro de lo que voy como exponiendo, bienvenido. Igualmente lo de cualquier persona que lo quiera hacer. Muchas gracias. Bueno, a ver cómo comparto pantalla. Un momentico que estamos en la parte. El asesor Mauricio es especialista en eso. Sí. El botoncito verde y compartes. Pero primero abre lo que vas a mostrar, luego lo compartes. Ahí ya está. Todavía no. Ahora sí empezó. Sí, pero ¿cómo hago para quitar?
Eso, perfectamente. Ahí está perfecto, Adriana. Pero yo no voy a ver esto. Está muy bien. Bueno, listo. Bueno, yo pues voy a hablar sobre este tema que es un tema de mucho debate, de muchas creencias. ¿Aló? Dale, dale, adelante. De muchas posturas que ojalá las vayamos planteando al final, de tal manera pues que consideremos que todas son válidas porque pues no hay una postura única. Yo lo que pretendo con esta charla, y ojalá quede claro, es como que nos queden claras las diferentes opciones de muerte digna que tenemos en Colombia y que ojalá podamos conversar con ellas, con nuestros familiares y nuestros seres queridos, de acuerdo a lo que cada quien quisiera para sí mismo al final de la vida. Y yo creo que con cualquiera de ellas podemos morir en un ambiente amoroso, en un ambiente cálido de familia, porque es importante cómo muramos, pero también cómo quedan nuestros familiares. Y yo creo que lo más digamos, digno para todos es que quedemos con la máxima paz posible. ¿Y cómo paso? ¿Esto? No. Eso, ¿Con cuál? perfecto. Ok. Bueno, yo voy a tocar estos puntos. ¿Qué significa hablar de muerte digna? La muerte digna y otros conceptos. Los cuidados paliativos en Colombia, la eutanasia en Colombia y la importancia de la voluntad anticipada como una manera de expresión y de validez para cualquiera de las opciones si no estamos conscientes en ese momento. La muerte digna es concebida como un derecho que tiene todo paciente en su momento de morir para ejercer su autonomía y autogobernarse, para tomar decisiones libres e informadas sobre salud de integridad física al final de la vida, de acuerdo a sus creencias y valores. Eso es lo más importante, y es que realmente esa forma que yo elija esté acorde con lo que yo creo y pienso de lo que es, de lo que ha sido, digamos, los valores en mi vida. Y de esta manera le coloco límites para que otros no elijan por mí, sino que realmente sea yo quien tome la decisión. Yo creo que lo más clave de toda esta charla es que entendamos que por muerte digna no es solo hablar de eutanasia, que es una de las confusiones que se tienen cuando se nombra muerte digna. No, tan digno es morir porque yo quiero morir con sufrimiento a imitación de Jesús, como que quiero morir bajo cuidados paliativos, como que quiero morir bajo eutanasia, o como que quiero morir simplemente que la vida siga y la muerte siga el proceso natural. Cualquiera de ellas es una forma digna de morir. Y eso me parece un punto que tengamos muy claro en nuestra cabeza, porque yo diría que en las diferentes declaraciones que ha dado la Corte Constitucional, solo al final, en las últimas declaraciones, está hablando de muerte digna por eutanasia. Decimos que en el siglo XX, pues por todos los avances que ha habido en la tecnología y en la medicina, pues vale la pena hablar de muerte digna y de las diferencias que hay para morir. En esa medida, yo quisiera como mencionarles qué entendemos por ortotanasia, por distanasia, por suicidio asistido, por cuidados paliativos, por sedación paliativa, por sedación terminal, por eutanasia, por voluntades anticipadas y consentimiento informado. Entonces, la distanasia es el empleo de todos los medios para prolongar de una manera artificial la vida
y retrasar el advenimiento aunque no haya esperanza de cura. Eso se llama médicamente ensañamiento u obstinación terapéutica. La distanasia es el empleo de todos los medios posibles. Perdóneme, la ortotanasia es la práctica en que se permite que la muerte ocurra en el tiempo debido, cuando debe ocurrir, sin adelantarla, sin atrasarla, pero siempre buscando que se viva con el mínimo sufrimiento innecesario a través de diferentes métodos terapéuticos, que esto es mucho lo que hace cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son para el paciente con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible, donde el control del dolor y otros síntomas se trabajan tanto a nivel médico como psicológico y espiritual, tanto para el paciente como la familia durante toda la enfermedad y en el proceso posterior de duelo, o lo que llamamos el duelo preventivo, que es como la fase anterior a la despedida. Eso lo hace el equipo de cuidados paliativos. La sedación paliativa es la administración de los fármacos en las dosis y combinaciones reducidas para reducir la conciencia y de esta manera reducir los síntomas y aliviar el dolor. La sedación terminal ya es el uso de fármacos de tal manera que se produce una disminución profunda de la conciencia y es irreversible. Generalmente la persona muere, pero aquí es importante entender que la intención de la sedación es aliviar el sufrimiento físico y psicológico, que a diferencia de la eutanasia, es la conducta intencional de producir la muerte de una manera rápida y que se hace ante enfermedades, digamos, terminales por compasión o por razones médicas. El suicidio asistido es cuando un profesional da los medios intelectuales y materiales ante la petición de alguien que quiere suicidarse, que quiere acabar con su vida y que ojalá tenga la efectividad de lo que él desea. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que son los cuidados paliativos, que es una de las tantas opciones con que contamos en Colombia y cada vez más a nivel mundial. Los cuidados paliativos fueron regidos ya por la ley 1733, la ley Consuelo Davis Saavedra, que como ustedes saben, era la esposa de Jaime Arrubla, quien tuvo un accidente y estuvo durante muchos años en estado totalmente inválida, en cama. Y son los cuidados que se da para el manejo integral de pacientes con enfermedad terminal crónica, degenerativa e irreversible, siempre buscando una calidad de vida para el paciente hasta el último momento de su existencia. Se trata del dolor físico y todo el sufrimiento psicológico que eso pueda tener, como también el sufrimiento psicológico de lo que implica estar ante una enfermedad ya en fase terminal. Igualmente, el sostén tanto social como espiritual. Por social, entiéndase el rol que juega en la familia, el papel que juega, digamos, en el trabajo, todas las pérdidas que se dan a ese nivel y allí se atienden. Es un equipo interdisciplinar que trabaja de acuerdo a las necesidades de cada momento, siempre dando información clara, gradual y comprensible. Sobre todo comprensible, porque es que a veces el lenguaje médico es un lenguaje que mucha gente no comprende. Y ante una incomprensión, pues yo no puedo tomar decisiones, sino que simplemente dejo que otros decidan. Los cuidados paliativos no intentan ni acelerar ni retrasar la muerte. Acompañan el proceso natural, pero tratan de que se viva sin nada de dolor ni sufrimiento.
Y por supuesto, propicia suscribir la voluntad anticipada porque no siempre estamos conscientes para tomar una decisión. Si estamos en un coma o en una situación de inconsciencia, las voluntades anticipadas cumplen la función de tomar una voluntad. En Colombia existen la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos hace 24 años. Básicamente está constituida por médicos. Y yo diría que el primer médico que formó parte de esta agrupación fue Tiberio, se me acaba de ir el apellido, un paisa que ha escrito mucho sobre los cuidados paliativos. Y la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, ASOCUPAC, hace 7 años, de la cual yo formo parte. Yo traje a colación esta frase de Cecily Saunders, que la puso en su hospice, el primer hospice en Inglaterra que existió, y que es, yo diría que la frase que más muestra lo que son la filosofía de los cuidados paliativos. Tú importas por ser tú, importas hasta el último momento de la vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solamente para ayudarte a morir en paz, sino también vivir hasta el último momento en que mueras. Bueno, ahora vamos a hablar de la eutanasia en Colombia. Yo les traía como un listado de donde ha sido, digamos, no penalizado el suicidio asistido y la eutanasia. El suicidio asistido en Holanda, Bélgica, Canadá y Suiza, y algunos estados de Estados Unidos. Y la eutanasia en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá. En Colombia está despenalizada desde 1997. Antes, en el Código Penal era penalizada. ¿Qué ocurrió en Colombia? En Colombia, en el 97, con la sentencia C-239, Carlos Gaviria hizo toda su ponencia y desde ahí despenalizó o quedó despenalizada el homicidio por piedad, que lo definen como acción de quien obra por la motivación específica de poner fin a intensos sufrimientos de otro, evitando una agonía cruel y prolongada. A eso llamaban homicidio por piedad, hoy en día lo llamamos eutanasia. Estas son otras frases de la sentencia. Condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso, si su existencia, es que no alcanzo a leer, se me tapa. Es devolverla, creo. Bueno, Ajá. yo no sé si voy a tratar de traerla para acá. Si quieres yo la leo. Ok. Condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia cuando no lo desea y padece de profundas aflicciones equivale no solo a un trato cruel e inhumano prohibido por la Carta Constitución del 91, sino una anulación de su dignidad y de autonomía como sujeto moral. No se trata de restarle importancia al deber del Estado de proteger la vida, sino de reconocer que esta obligación no se traduce en la preservación de la vida solo como hecho biológico. Ahí terminó. Eso. Estoy dando un momentico que se me fue para atrás. Para adelante. Okay. Eso. Esta sentencia parte de la premisa de la protección a la dignidad y el reconocimiento y respeto a la libertad y autonomía de los sujetos en una sociedad. ¿Y cuáles son las condiciones que pusieron en la carta? Primero, que hubiera una enfermedad terminal. Quiere decir que no es aplicable para enfermedades degenerativas, sino que hay ya un diagnóstico de enfermedad terminal y con dolor insoportable. Donde haya consentimiento libre, informado e inequívoco
o una voluntad anticipada, sustentada y probada. Y la eutanasia solamente la puede aplicar un médico. Con base en esto, fue lo que durante muchos años Gustavo Quintana practicó la eutanasia en muchos pacientes, porque esta sentencia lo permitía, estaba despenalizada. Y exhorta al Congreso a que la reglamente. En el 2014, una mujer tenía todas las condiciones para poder recibir la eutanasia, va a la EPS a la cual pertenecía, y la EPS le dice pues que no hay una reglamentación, que no la pueden aplicar. Entonces presenta la tutela a la Corte Constitucional y es cuando sale la sentencia T970, donde dice que la ausencia de regulación de un derecho fundamental por parte del... ¿Qué dice? Es que se corta. Por parte del legislador, no puede convertirse en un obstáculo para su ejercicio, por lo que es necesario fijar lineamientos para su garantía mientras el legislador lo hace. Ok, como el Congreso no hizo nada durante todo este tiempo para legislar sobre la sentencia, entonces es que la Corte Constitucional, la Corte Constitucional le pide al Ministerio de Salud, sí, le ordena al Ministerio de Salud, como ustedes recuerdan, en ese momento estaba Alejandro Gaviria, y le pide que en 30 días establezca los lineamientos para que realmente la eutanasia pueda aplicarse en los estamentos de salud. Entonces le pide que disponga los comités interdisciplinarios, que hasta donde yo entiendo fue un estudio muy cuidadoso de lo que, de la manera como funcionaba en Holanda y en los Países Bajos la administración de la eutanasia, y con base en eso entonces le ordenó que estableciera los comités interdisciplinarios, estableciera un protocolo por parte de los médicos para poder llevar a cabo el procedimiento, y nuevamente exhorta al Congreso para que reglamente la sentencia. El ministerio recibe esta orden y con su resolución 1216 diseña un procedimiento donde el médico tiene que recibir la voluntad del paciente. Una vez la recibe, él le tiene por deber darle todas las opciones posibles diferentes a la eutanasia para que el paciente o la persona conozca que hay otras opciones y tenga la información suficiente para poder, digamos, mantenerse en esa voluntad que ha expresado. Si se mantiene a pesar de toda la información, yo les digo entre paréntesis que a veces mucha gente lo pide y cuando viene este proceso de información, o esperan un tiempo para evaluarlo o optan por otras formas, digamos, como de afrontar su momento. Está, por ejemplo, está, como les decía ya, la prolongación de la vida, la limitación del esfuerzo terapéutico, el cuidado paliativo o la muerte anticipada. Este comité está conformado por un médico, un psicólogo y un abogado. Estos profesionales no deben tener objeción de conciencia frente a la eutanasia. Este comité se reúne, evalúa si realmente el paciente cuenta con las condiciones de terminalidad, de sufrimiento y donde su voluntad realmente es una voluntad propia, no impuesta. Igualmente, se evalúa si realmente está en un estado mental
capacitante para tomar esa decisión. Y en 10 días le vuelven a, perdóneme, le comentan al médico que puede aplicar, que es apto para aplicar la eutanasia, se lo comentan al paciente, le dan 10 días para que él reafirme su voluntad, o sea, a los 10 días vuelven y le preguntan si realmente ratifica su voluntad. En 15 días debe llevarse a cabo el procedimiento. Como parte de lo que debe hacer la institución es acompañar a la familia y al paciente en el proceso. Por eso les decía al comienzo que ojalá fuera en las mejores condiciones para que quienes quedan, en este caso los parientes cercanos o familia, también ellos queden, digamos, con la satisfacción de que se cumplió con la voluntad de la persona que ha muerto y que quedan en relativa tranquilidad y paz de la decisión. La institución debe remitir la información inmediatamente al Ministerio de Salud. Si el comité tiene alguna duda sobre la solicitud y las características del paciente, tiene que pedir una asesoría lo más pronto posible. Y si el médico que tiene que proceder es objetor de conciencia, en 24 horas tienen que encontrar el médico que pueda llevar a cabo el procedimiento. Ellos dicen, y con toda razón, que la objeción de conciencia es para la persona, pero no para la institución. Bueno, luego en el año 2017, una pareja con un hijo de 13 años en una situación muy compleja de enfermedad y de sufrimiento psicológico, solicitan a la EPS la aplicación de la eutanasia. La EPS considera que no hay regulación para esa edad. La Corte Constitucional lo estudia, lo evalúa y considera que realmente los menores, pero en este caso ya como les voy a contar, es desde los 12 años en adelante, pueden tomar esta decisión y pueden llevar a cabo los mismos procedimientos de la sentencia anterior. El Ministerio de Salud entonces reglamenta para hacer efectivo el derecho de la muerte a menores y con toda la, digamos, la seriedad y profesionalismo, por supuesto, estudian las características del pensamiento de los niños en las diferentes etapas, teniendo en cuenta la comprensión e irreversibilidad de muerte que tiene un niño. Y por supuesto, a partir de ahí excluyen a recién nacidos y neonatos, a la primera infancia, porque en la primera infancia se tiene una idea de que la muerte es reversible, es temporal. Todavía no hay la idea abstracta de que la muerte es terminal. Solamente entre los 6, 12, digamos que allí hay como la posibilidad de que se tenga el concepto o no se tenga, y por eso a esa edad se hace una evaluación exhaustiva de si realmente o no el menor está en capacidad de comprender lo que está pidiendo. Y hasta esa edad, digamos, quienes ejercen la patria potestad están informados y están incluidos en todo el proceso. Pero ya a partir de esa edad, ya se considera que son libres y autónomos para poder pedir su voluntad de manera libre. También, digamos que se excluyen los menores con estados alterados de conciencia, psiquiátricos y discapacidad intelectual. Estos niños a los cuales se excluye la eutanasia son manejados con cuidados paliativos. En el 21 sale la resolución 971, donde se establece el procedimiento de recepción, trámite y reporte de las solicitudes de eutanasia.
porque parece que se estaban retrasando los reportes, porque no se estaban haciendo con la suficiente rigurosidad, y entonces se pide que realmente a las 24 horas de pedir la eutanasia por parte de un paciente, él tiene que pasarlo al comité, y el reporte del comité se hace en 10 días. A los 30 días del procedimiento, aplicado el procedimiento, el ministerio debe recibir toda la información con todo el papeleo que se exige, donde deben cumplir con todos los trámites. Y nuevamente clarifica las directrices para lo que hay que seguir en cada EPS, para que sea claro el procedimiento. Luego, en la última sentencia, que es la de ahorita en julio, la C-233, sale un comunicado de la Corte Constitucional donde amplía la posibilidad de anticipar la muerte por eutanasia. Fíjense que ya hablan de anticipar muerte por eutanasia ante una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable que produce intensos sufrimientos. Aquí no es solamente la enfermedad terminal, sino que se amplía la cobertura y la posibilidad de aplicar eutanasia. Esa es la última. Hasta ahora es un comunicado de la Corte Constitucional. Deben estar redactando la sentencia, pero todavía no ha salido la sentencia. Hasta allí vamos. Claudia, ¿algo por aportar, decir o comentar? No, me parece muy, muy útil el resumen que nos hiciste y a mí pues me resulta muy útil no solamente para lo que yo estoy haciendo periodísticamente sobre este tema, sino pues por la situación personal en mi familia, ¿no? Digamos, a mí me cuesta mucho trabajo como poner a mis hermanos en el mismo punto en el que yo estoy, porque yo ya he tomado mucha conciencia de esto pues a través de mi trabajo periodístico, pero, pero pues no todos mis hermanos están en el mismo punto. Entonces, digamos, la primera parte que explicaste, le tomé fotos y todo, y si me das permiso, pues se la envío a mis hermanos, porque casi que para una de ellas cualquier cosa es eutanasia, ¿no? Más o menos cualquier tipo de cuidado paliativo, para ella en su cabeza termina siendo, yo no sé por qué termina concluyendo que eso es eutanasia. Entonces, no, tal vez más bien preguntarte, yo no tengo que aportar nada distinto a mi experiencia personal y no creo que sea lo más propicio aquí, pero sí es como desde tu experiencia manejando familias, acompañando familias en esto, pues como que cuáles son los retos y cómo superarlos, ¿no? Porque sí es un reto muy, muy, muy grande y yo, digamos que como tú decías al principio, lo más importante para que haya muerte digna o lo que realmente le dice a uno que hay muerte digna es que todos quedemos en paz. Y yo creo que si le ofrecemos a mi mamá algo que yo entienda como muerte digna, no estamos quedando en paz todos en mi familia. Entonces, por eso pues yo no voy adelante porque siento que crearía un problema familiar. Ok, si te parece, termino la exposición y tocamos ese punto. Claro que sí. Ok. Bueno, esta es una de las cosas que para mí son más importantes, porque es que no tenemos la garantía de que estemos conscientes para tomar una decisión al final de la vida. Y si podemos dejar por escrito lo que realmente queremos o no queremos, si no estamos conscientes en ese último momento, es bueno que quede constancia de eso. La persona lo tramita en uso de su derecho de autonomía y en situación de lucidez mental. Y en Colombia hay 3 maneras. La una es ante un notario mediante escritura pública. La otra es ante el médico, donde presentamos la voluntad anticipada y se anexa la historia médica. Y la tercera es ante 2 testigos, que es la voluntad número 1 y número 2 que avala la
la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. La voluntad 1, aquí se las muestro. No lo estamos viendo, Adriana. ¿Quieres terminarla, compartir pantalla y mostrarlo? ¿O ya? O hay, También al final se las muestro. La bueno, voluntad 1 es la solicitud de cuidados paliativos. okay. Está redactada de acuerdo a la última reglamentación que sacó el Ministerio y la Corte, donde prácticamente yo digo que al final de la vida yo solicito los cuidados paliativos y manifiesto mi voluntad de que no se me debe someter a prolongar mi vida. Espérenme un segundito, les leo esta partecita que es importante. Discúlpenme en que les lea. No se me debe someter a medios, tratamientos y o procedimientos artificiales que prolonguen mi proceso de muerte y que tengan por objetivo prolongar mi vida inútilmente y sin razón, tales como la reanimación cardiopulmonar, respiración mecánica o artificial, medidas invasivas de nutrición, diálisis renal, traslado a unidades de cuidados intensivos. También manifiesto que no deseo ser resucitada, ni reanimada o ni apoyada artificialmente en caso de sufrir alguna enfermedad o lesión cerebral, un evento cerebrovascular, tumor y o infarto, que comprometa mi funcionalidad y autonomía y que me limite física y o mentalmente de manera grave. Esta determinación la tomo enteramente informada de sus consecuencias y la hago consciente de que prefiero morir antes que someterme a las circunstancias aquí señaladas, ya que ellas afectarían ostensiblemente mis convicciones acerca de lo que significa vivir con dignidad. Esto es firmado por 2 testigos que ojalá no tengan consanguinidad directa o si no se pone la salvedad de que no hay intereses económicos de por medio. Y la siguiente, que es la voluntad 2, es la solicitud del procedimiento eutanásico, que es donde digo que yo de manera libre, informada e inequívoca, en caso de enfermedad terminal, acompañada de sufrimiento, para mí insoportable, se me practique el procedimiento eutanásico. Estas 2 voluntades las consiguen en la página de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente o van a la oficina que queda ahí en la 72 con 11. Bueno, las ventajas de firmar una voluntad anticipada es, como les decía, que yo logro expresar a tiempo y estando en lucidez y con conciencia lo que yo quisiera que ocurriera conmigo. Por otro lado, se descarga a la familia de las responsabilidades. Es que no se imaginan lo que vive una familia cuando está con un paciente o un pariente en esas circunstancias y no saben qué hacer. Cuando esto ya se ha hablado, cuando esto se ha conversado, cuando esto está claramente escrito, no hay duda y no queda duda. Más bien queda la satisfacción de que se hizo lo que él quiso o lo que ella quiso. El tener que hablar o el tener que firmar estas voluntades facilita el que hablemos de esa cosa tan aburridora y tan escondida y tan temida, que es la muerte. Y es escondida y es temida porque es segura. No va a pasar. No hay nada que hacer. Llega en cualquier momento. La voluntad que yo firme hoy en día, puedo desistir de ella en cualquier momento. No es infalible. Les dejo esta frase que para mí es fundamental para poder vivir plenamente. Cuando uno deja fuera de su vida la muerte, la vida nunca es plena. Y cuando se incluye la muerte en la vida, uno la amplía y enriquece. Quería dejarles unas preguntitas para que nos hagamos.
Y es si cada uno y cada una de ustedes ha realmente tenido una conversación íntima con cada uno de ustedes mismos de lo que quiere y no quiere en sus últimos días. Si ya lo ha conversado con sus familiares o personas cercanas y es claro para ellos qué se desea. Y por último, si ya firmó su voluntad anticipada, porque podemos llegar a un estado en que no estemos conscientes para tomar decisiones. Muchas gracias. Espectacular, Adriana. Realmente nos has dejado, creo que mereces un aplauso por tu presentación de todo el grupo, además de una profunda reflexión y de informarnos de un tema de tanta trascendencia para nosotros y para todos nuestros familiares. De manera que muchísimas gracias, Adriana. También Claudia, bienvenida a los comentarios. Quisiera ahora abrir la sesión para que quien quiera hablar pueda hacer una pregunta, pedir la palabra, hacer algún comentario, dudas, temas que tanto tú como Claudia nos puedan enriquecer y podamos enriquecer más este tema. De manera que se abre la sesión y si hay alguna pregunta, el primero que veo la mano es Gabriel Jaime. Adelante, Gabriel Jaime. Libera tu micrófono. Muchas gracias, Darío. Pues mil gracias, Adriana, por tu presentación muy clara. ¿No me escuchan bien? No te escuchamos bien. Ponle un poquito más volumen o acércate a la cámara mejor. ¿Me escuchan mejor ahora? Un poquito mejor, sí. Espérate a ver si puedo poner más micrófono, más cuantico. ¿Me escuchan mejor? Más o menos lo mismo, pero dale. Espérate, a ver. Bueno, no, yo voy a buscar, espérate un momentico, aquí voy a ver. ¿Ahora me escucha mejor? Prácticamente lo mismo, pero mi sugerencia es que te acerques un poquito al computador y creo que te oiremos mejor. ¿Qué tal que Perico no fuera técnico en medios audiovisuales? Hágale. Bueno, no, mi pregunta, pues muchas gracias, Adriana, muy buena tu presentación, muy clara, muy interesante. Yo tengo una pregunta. Cuando tú hablas, al principio hablabas de la distanasia y lo contrario que es la ortotanasia, ¿no? La ortotanasia, yo había oído hablar y había leído sobre la adistanasia, que es lo contrario a la distanasia. O sea, la adistanasia es precisamente no prolongar la vida innecesariamente, que creo que es el mismo concepto que tú diste sobre ortotanasia. Pero bueno, era simplemente como una pregunta de si esa palabra adistanasia pues equivale a ortotanasia. Creo que sí, ¿no? Yo no la había oído, pero voy a anotarla porque no la había oído. Adistanasia. Adistanasia. Y trata sobre estos temas, se llama Marciano Vidal, pues es un teólogo redentorista español que sigue a otro teólogo moralista que se llama Bernard Herring, y hablan de eso, de la muerte digna, y habla de la distanasia y la adistanasia. Pero bueno, o sea que es lo contrario de la distanasia. Pero entonces me quedó la duda, ortotanasia. Yo no había oído la palabra ortotanasia, pero bueno, creo que es lo mismo. Pero esa era simplemente mi pregunta. Gracias, Gabriel. Adriana, ¿quisieras hacer algún comentario sobre la pregunta o el comentario de Gabriel Jaime? Creí que ya me lo habían oído, que yo no había oído hablar nunca de adistanasia. Voy a averiguarlo porque no lo había oído.
Ok, gracias. Gracias, Adriana. Enriquezco mi vocabulario. Ok. Tiene la palabra Bernardo Nieto. Adelante, Bernardo. Gracias. Más que una pregunta, yo sencillamente quiero compartirles una experiencia. Una cosa es hablar de lo que uno piensa y otra cosa es hablar de lo que uno ha vivido. Hace 2 años, precisamente, celebramos o conmemoramos hoy la partida de mi hermana mayor, Berta, y de mi cuñado, Enrique. Después de 65 años de matrimonio, ellos dos se fueron apenas con 22 horas de diferencia. Murieron ambos en la clínica Reina Sofía, que aquí cerca de nuestro apartamento. Y la experiencia que quiero compartirles es lo que a mí me correspondió hacer como hijo, hermano, digo yo hijo porque Berta y Enrique para nosotros fueron nuestros segundos papás, papá y mamá, cuando precisamente nuestro papá tuvo una gravedad muy extrema y estuvo prácticamente casi desahuciado cuando yo era niño. Pues Berta y Enrique asumieron la educación nuestra y definitivamente fueron nuestros segundos papá y mamá. A mí me tocó firmar un consentimiento para asistirles a ellos dos en cuidados paliativos. Ya en una etapa terminal, ya ninguno de los dos estaba consciente de lo que les pasaba, pero lo que sí quiero comentarles es que mi cuñado, cuando vio que su esposa estaba tan enferma y ya no tenía ninguna posibilidad de mejoría por un cáncer, él también decidió entrar en un proceso porque estaba bien. Y en 15 días Enrique se deprimió y se enfermó y se murió. Y murió con 22 horas de anticipación a su esposa. Pero los médicos me llamaron y me dijeron, mira, en este momento nosotros no podemos hacer absolutamente nada por ellos, pero sí necesitamos la firma de alguien de ustedes que nos diga si están de acuerdo en cuidados paliativos. Yo inmediatamente firmé, tal como lo definió Adrián, de tal manera que pudieran irse tranquilamente, que la familia tuviera un acompañamiento en el que se nos explicara qué era lo que estaba sucediendo y que asumiéramos la muerte, aunque duele, por supuesto, pero sin el dramatismo y la tragedia de no tener ni esperanza ni trascendencia. Entonces fue una atención muy linda que brindó Colsanitas, por supuesto. Nos permitieron incluso entrar con sacerdote, aunque ellos dos pues ya estaban prácticamente inconscientes. Sin embargo, recibieron los santos óleos y se fueron en paz. Eso a la familia nos dejó en absoluta paz. Precisamente el próximo fin de semana nos vamos a volver a reunir a recordarlos, porque con ellos en la casa de mi hermana vivíamos la música, cantábamos celebrando la vida, nos pasábamos la guitarra unos a otros. Con mi hermana yo aprendí a cantar, con papá y mi mamá, pero por supuesto con todos mis sobrinos, con una familia grande cantando. Y así murieron ellos. En el momento en que estaba mi hermana yéndose, nos reunimos todos, nos tomamos de la mano y cantamos la canción que Enrique le dedicaba a ella, pequeña. Y fue un momento muy lindo. Lo que dice Adriana, no tengamos miedo a afirmar conscientemente cómo queremos morir. Incluyamos la muerte dentro de la vida y viviremos más felices. Además, tenemos muchas razones para hacerlo con toda esta formación en la trascendencia y en los valores que hemos recibido. Gracias. Gracias, Bernardo. Muchas gracias por tu testimonio. Vicente Alcalá estaba pidiendo la palabra. Adelante, Vicente, libera tu micrófono. Perdón, yo quisiera agradecer a Bernardo su testimonio, y yo pienso que eso es lo que deberíamos de vivir en el momento de la muerte, así sea por la eutanasia. O sea, si alguien decide que esa es la manera en que quiere morir, igualmente podemos acompañar amorosamente, si todos estamos de acuerdo,
Si todos acompañamos esa decisión, se puede hacer y ojalá todos podamos morir acompañados, cogidos de la mano y quedemos en paz. Gracias, Adriana. Gracias. Vicente, adelante. Gracias, Darío. Adriana, muchísimas gracias por esa presentación tan ilustrativa y tan, bueno, excelente. Yo tengo dos comentarios o dos intervenciones, una para Adriana y otra para Claudia, que no puedo perder la oportunidad de hacérsela sobre una obra de ella que trabajé y, bueno, traté de comunicarme, le mandé a la editorial, pero no fue posible. Si acaso hay tiempo, luego le comento. Para Adriana, yo no sé, Jaime Heredia, que es especialista en cine, si conoce la película de Discovery, El Descubrimiento. Coincidencialmente, la vi anoche por Netflix y hoy me estaba durmiendo, entonces esta mañana la volví a ver y la estaba terminando de ver para esta reunión. Es una película, para mi juicio, extraordinaria y tiene mucho que ver con esta presentación. Fundamentalmente lo que dice la película o lo que muestra es una investigación de 40 años en donde se confirma un nuevo plano de existencia, una manera diferente de decir vida después de la muerte, etc. Un descubrimiento de que hay ondas cerebrales detectadas después de morir. Bueno, no les cuento la película, pero realmente es muy interesante. Y el cuento va a lo siguiente. Dice ahí la película que 1 millón de personas, que 4 millones de personas se suicidaron cuando conocieron este descubrimiento porque había, después de la muerte, un nuevo plano de existencia. Bueno, es una manera diferente de ver nuestra fe y nuestra esperanza pues después de la muerte. ¿Por qué me parece interesante la película con relación al tema? Porque precisamente no basta sentirse bien y morir bien, sino que esa perspectiva o ese horizonte de la vida después de la muerte, pues creo yo, Adriana, que es clave y definitivo para las personas que están en esos trances. No sé qué opinas. Ok. Adelante, Adriana. Bueno, la verdad es que yo he acompañado gente o discúlpeme, personas agnósticas, creyentes en un Dios, creyentes en una fuerza superior, creyentes en que hay algo que no logran definir. Pero realmente, digamos que si bien quienes tienen fe de que hay una vida después de esta, podríamos decir que no se hacen tantas preguntas y como que hay la esperanza de que continúe en otra vida, pero quienes no la tienen tampoco se angustian porque están convencidos de sus convicciones y sus creencias. Se acabó, aquí hice lo que tenía que hacer, si es que realmente hay la certeza de que se puede ir tranquilo, y si no, pues allí surgen muchas confesiones de todo nivel, o con sus seres queridos, o en ese caso conmigo, o con alguna persona que sea, digamos, como la que él o ella escojan para hacerlo. Pero he visto que es posible morir si las creencias son firmes, cualquiera que ella sea. Perfecto. Gracias, Adriana. Claudia, adelante, diste la palabra. Sí, muchas gracias, Darío. No, lo que te decía hace un momento, Adriana, antes de que terminara su intervención, que es cómo, qué es lo más retador de acompañar a las familias cuando no están de acuerdo, qué es lo que generalmente funciona cuando logran ponerse de acuerdo para que realmente todos estén en paz con la decisión. Claudia, hay quienes no se logran poner de acuerdo, aun cuando la persona ha expresado su voluntad. Si yo he firmado
y me lo he topado. Yo he firmado, pero y estoy inconsciente y algún miembro de la familia no está de acuerdo, es muy difícil llevar a cabo el procedimiento, porque como que queda alguien allí que no lo permite. Yo recuerdo el caso de una amiga muy cercana que conscientemente pidió la eutanasia y uno de sus hijos se rehusó. Lo conversamos, lo hablamos, no podía. Definitivamente había una serie de temores, una serie de angustias, una serie de cosas no resueltas en esa relación que no se alcanzó como a trabajar. Yo diría que hay muchos otros casos en los cuales por varias reuniones familiares donde se pone en común qué es lo que ocurre con cada quien, digamos que se desmitifican ciertas creencias, se hablan de las cosas que no se han hablado y se logra entender el proceso que se va, digamos, a llevar a cabo, o por sedación terminal o por eutanasia, aunque realmente yo he participado más en sedación terminal que eutanasia. Y se ha logrado un consenso familiar y una tranquilidad, porque a veces hay muchas cosas en las tramas familiares que no se hablan, no se han hablado y ahí están jugando todos sus vínculos ocultos, otros abiertos, pero es la oportunidad como poder conversarlo. Yo diría que la salida es poder conversarlo grupalmente. ¿Te puedo hacer una contrapregunta a lo que nos acabas de decir? Em, pues digamos, en todo este proceso que estamos viviendo con mi mamá, realmente es como mi hermana la que siempre o se opone o muestra dudas o nos comprometemos a algo, pero luego ella hace una cosa que es distinta a ese compromiso. Entonces ahorita tenemos un médico paliativista que nos está acompañando. Él trabaja en la Fundación Valle de Lili. Y digamos que yo estoy en este momento por una situación particular que está sucediendo, que mi mamá se está quejando mucho de un dolor que sabemos que se lo provoca una muela. Que yo digo, o sea, porque mi hermana inmediatamente lo que dijo es, voy a llamar a un odontólogo para llevarla a que le saque la muela. Y entonces yo inmediatamente lo que digo es, ¿para qué le vamos a sacar la muela? Si muy probablemente lo que le está provocando ese dolor es una infección y ya sabemos que los pacientes en su estado pues se mueren porque o tienen una infección o porque se ahogan, y más bien lo que debemos hacer es paliar el dolor que le pueda provocar la infección, pero dejarla que la infección evolucione para que sea eso lo que se la lleve y eso, y por fin ella pueda descansar. Pero para mi hermana eso no, ella ella cree que hacer eso es pues matarla intencionalmente y que ninguno de nosotros tiene derecho a decidir qué día, qué hora mi mamá deja de respirar. Entonces, cuando ella le dice al médico paliativista cómo ella ve las cosas, el médico paliativista dice, listo, entonces hay que sacarle la muela. Entonces yo digo, un momento, es que, o sea, ¿por qué? Porque es como si tuviera gangrena y entonces hay que amputarle una pierna, entonces las vamos a ir desmembrando para, para que a ella ya no le sirve tener una pierna, o sea, ya no le sirve tener una muela o no tener una muela, ese no es el punto, ¿no? Entonces, mi pregunta hacia ti es, nosotros digamos que trajimos a un tercero, que en este caso es el médico paliativista, para que nos ayudara a nosotros a lidiar con este tipo de decisiones. Lo que veo es que ese tercero también puede ser muy influenciado por la visión de uno u otro miembro de la familia respecto a eh, a lo que consideran que es lo que se debe hacer. Entonces, ahorita vamos a tener una reunión el martes y el médico pues nos va a hablar de ese tema específico de la muela y demás, pero yo no me siento tranquila con la decisión de haber traído a un tercero porque siento que es un tercero que también es influenciable. Y yo digo, bueno, desde sus estudios como paliativista, debería poder tener una postura que nos ayude a resolver el problema y no como que si él nota que mi hermana está vuelta a nada porque yo estoy diciendo no hagamos nada, entonces, ay, pobrecita, entonces listo, saquémosle la muela a la mamá, ¿ya? Eso es un poco lo que me tiene en este preciso momento
como desarmada. ¿Tu mamá Adriana, es estado terminal o sigue con el Alzheimer todavía? Ella es Alzheimer muy avanzado, tiene Alzheimer muy avanzado, ella hace muchos años pues no reconoce a nadie, ella no habla, ella solo pues respira y de hecho desde hace unos 2 meses decidimos ya no estarla caminando más porque una de las cosas que hacíamos era que mantenerla activa, ¿no? Y como que no veíamos que eso podía ser un error. Y ella se quejaba mucho en el día, como de, no sabíamos de qué, pero hasta alguien nos dijo, pues déjenla en la cama y háganle baño en cama y déjenla que duerma y no la despierten para comer y en fin, o sea, óiganla a ella. Desde que estamos haciendo eso, ella se queja menos, pero ahorita pues está con lo de la muela. Y a ella ya se le extrajeron unos dientes hace como 3 meses, que también eso fue un lío tomar esa decisión. Pero ahorita vuelve y le duele un diente y yo digo, ¿para qué tenemos que, si no necesitas ni siquiera para comer, qué más da que es malo o bueno? Algo para que no te duela o ya eso es el momento de empezar a hacer eh, paliativas. adelante, Complicado, complicado, Adriana. Claudia. El ideal es tener un tercero neutral que ayude a oír un lado, el otro, mostrar los pros y contras de cada lado, para ir llegando como unos consensos e ir ampliando y no seguir en las mismas. Ok, gracias, gracias Adriana. Humberto Sánchez había pedido la palabra. Adelante Humberto y después viene Gabriel Jaime. Adelante Humberto. Gracias Darío y muchas gracias por la presentación porque este tema de la muerte pues cada vez lo tenemos más cerca y ya pues esto estamos hablando en la familia, ya lo estamos hablando. Sin embargo, cuando estamos hablando de muerte digna, yo me preguntaba, ¿por qué no hablamos también de vida digna? Es decir, yo creo que está muy relacionado y solamente en el último documento, cuando leíste el documento de uno de los documentos que leíste, hablaba de una vida digna. Y realmente yo conozco un caso también de un amigo que tiene Alzheimer y eso no es vida. Realmente lo que yo he visto no es vida ni para él ni para la familia. Entonces, pues uno estar pensando en muerte digna cuando realmente no están teniendo vida, yo creo que lo que deberíamos pensar es en decir en una vida digna. Por mi parte, yo sí, pues estoy pidiendo que me dejen vivir hasta el último momento, pero una vida digna. En el momento de que ya no tenga una vida digna, pues que busquen el mejor método para que me vaya. Eso me hizo recordar también a los que pasamos por la apostólica, cómo todas las noches antes de irnos a la cama nos llevaban a la capilla y el bedel nos rezaba aquello de he de morir y no sé cómo, seré juzgado de Dios y no sé cuándo, si fuera esta noche, que no recuerdo más, qué muerte me tocaría, qué sentencia me tocaría. Ustedes se acuerdan de eso. O sea que nosotros el tener presente la muerte desde que estábamos en el bachillerato nos lo inculcaron los jesuitas y pues la muerte es una cosa que para mí es un paso natural y que quiero postergar hasta el último momento, siempre y cuando tenga una vida digna. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué no se habla de vida digna para poder tomar una decisión de estas? Adriana, ¿querías decir algo? Adriana, estás en silencio. Ahora. Sí, Humberto, yo creo que tienes toda la razón. La una va con la otra. La muerte digna es esa elección que yo tomo en el momento en que mi vida la dejo considerar digna. Es cierto.
Ok, gracias Adriana. Gabriel Jaime, adelante. Sí, ahora sí me escuchan bien. Sí, perfecto. Es que tenía el ventilador prendido antes, por eso lo apagué. Eso era, gracias. Bueno, mira, estuve buscando a Adriana. Adistanasia dice, es la aplicación de fármacos para aliviar el sufrimiento de un enfermo terminal, aunque con ello se produzca un cierto acortamiento de la vida del mismo enfermo. Es recomendable una sedación suave que, manteniendo la conciencia del paciente, potencie los analgésicos. Entonces, yo recuerdo que por lo menos en 2 ocasiones que tengo clara que me han consultado sobre enfermos terminales, me han preguntado, porque el médico les dice, tienen que tomar la decisión ustedes. Si se le aplica morfina, por ejemplo, para aliviar el dolor, en la medida en que se le aplique más morfina, más rápidamente va a morir. Y me han consultado a mí y yo les he dicho, mire, ustedes lo que están buscando es aliviarle el sufrimiento y se trata de eso. Esa es la finalidad que ustedes están buscando. Por lo tanto, no teman en decirle al médico que te autorizan que se le aplique la morfina que necesite para aliviar el sufrimiento. Ah, que eso le acelera la muerte. Sí, pero es que lo que ustedes ustedes no la están matando. Ustedes lo que están haciendo es contribuir a aliviar el sufrimiento mediante ese procedimiento médico o ese procedimiento farmacológico y por lo tanto no teman hacerlo. Eso es en 2 ocasiones me han consultado y las 2 ocasiones tienen que ver con personas de aquí de Cali. Entonces quería comentarles eso. Gabriel Gracias. Jaime, yo diría que esa es una de las muertes más tranquilas que se dan, porque realmente se va dando una sedación lenta, lenta, lenta. La persona va entrando poco a poco, digamos, como un estado de retardamiento, hasta que de pronto deja de respirar, pero casi que ni siquiera las personas que acompañamos nos damos cuenta en qué momento dejó de respirar. Entonces es una de las muertes más serenas realmente y ayuda mucho para los que quedan. Gracias, gracias Adriana. Mauricio quiere Mauricio hablar. tiene una pregunta. Adelante, Mauricio. No, yo pues tengo que decir que la presentación estuvo muy buena porque si no esta noche me echan del cuarto. Pero realmente estuvo muy buena y muy clara. Más que una pregunta, porque con Adriana hemos conversado esto mucho, yo quisiera resaltar 2 cosas que me parecen a mí muy importantes. Uno, esta última sentencia de la Corte, que como dijo Adriana no se conoce todavía, pero significa un cambio fundamental. Y pensando en el caso de Claudia, porque antes, hasta esta sentencia únicamente se permitía la eutanasia para casos de pacientes terminales y el Alzheimer no se considera una enfermedad terminal. La última sentencia yo creo que va muy en la línea de lo que dijo Humberto, está mucho más enfocada en el tema de la vida digna. Y si una persona, aunque no tenga una enfermedad terminal, siente que no tiene una vida digna, ya tiene la posibilidad de pedir la eutanasia. Y por supuesto, pues, en el caso del Alzheimer, lo que es fundamental es tener la voluntad anticipada firmada con anterioridad. El segundo punto, que es un tema que yo sé que en el trasfondo nos sigue preocupando o pensamos mucho en ello, es la posición de la Iglesia. Y yo tengo una lectura interesante o distinta de los últimos comunicados del Papa y del Obispo. Hasta hace unos años era una posición radical frente a la eutanasia. Yo las últimas comunicaciones que he visto de los obispos y del Papa están mucho más enfocadas por el lado de la misericordia. ¿Sí? Es la misericordia con el que sufre. Por supuesto, hay un rechazo total, y yo creo que ese lo compartimos todos, a la eutanasia impuesta por un tercero contra la voluntad del paciente. ¿Sí? Ese yo creo que es una situación que realmente no es aceptable. Pero en el caso de la eutanasia pedida por el paciente, hay una aproximación, no es que la aprueben, pero ya no están diciendo que esa persona se va a ir para los infiernos, sino que hay que mirarlo en el plano de la misericordia de Jesús, de evitar el sufrimiento. Y en ese sentido no la aceptan, pero
pero no la rechazan de plano como lo hacían antes, y creo que ahí hay una apertura en la que seguramente ha influido mucho personas como Hans King que han trabajado en ese tema. Gracias, Mauricio. Claudia, adelante, Claudia, de nuevo. Sí, muchas gracias. Es que también quería saber si Adriana tiene alguna opinión o ha participado de esta estrategia. Agacho la mirada porque estoy leyendo. Se llama Yo tomo el control y lo hace una agencia de litigio estratégico que se llama Desk Lab. Y ellos, ellos fueron los que lograron, muchos los que le llevaron el caso a, ¿cómo se llama la señora que le aplicaron la eutanasia hace como 3 meses? Yolanda. Yolanda, sí. Ellos llevaron el caso de Yolanda y de hecho pues la demanda que llegó a la corte todavía no se han pronunciado, ¿no? O sea, quién sabe qué va a pasar ahí, pero ellos abrieron ahorita un nuevo litigio para legalizar el suicidio médicamente asistido. Y pues es específicamente para personas que tengan pues una condición grave de salud, pero que puedan, mucho que no se van a morir de eso, no, o sea, es ampliar un poco más lo que ya la Corte hizo en este último fallo. Y es que sí, que uno pueda acudir a un médico ante, por ejemplo, uno tiene, por decir algo, esquizofrenia. Uno puede vivir con esquizofrenia, trabajar, hacer un montón de cosas. No es grave propiamente el estado de la persona como en el día a día, en la cotidianidad, y entonces lo que ellos pretenden con esta demanda es que una persona, por ejemplo, con esquizofrenia pueda pedir un suicidio médicamente asistido. ¿Tú qué nos podrías decir de eso? ¿Qué opinión tienes? No lo conozco. ¿Cómo se llama? La agencia, ¿cómo se llama eso? El buró, el buffet de litigio estratégico se llama Desk Lab. Lo voy a poner en el chat. Y ahorita les voy a mandar, no sé si se puede, les voy a mandar el comunicado y si no, pues se lo mando a Jaime para que lo comparta con ustedes, que ahí están los puntos principales de lo que pretenden con la demanda. Gracias. Yo sé, Claudia, que la regulación sobre la toma de decisiones de los discapacitados está, pues ya hubo una ley de que realmente sean ellos los que puedan tomar decisiones de otro tipo. Todavía no se ha hablado de la decisión de muerte o de eutanasia, pero entiendo que están trabajándola. Quería decirte una cosita, Claudia, a propósito de tu pregunta anterior. Recuerda en la exposición que cuidados paliativos ni acelera ni retarda la muerte, ¿no? Y esa es una filosofía que ellos tienen. Sí, sí. Gracias. Luis Guillermo Arango. Adelante, Luis Guillermo. Libera tu micrófono, Luis Guillermo. Ahora sí. Buenas tardes. Tengo 2 puntos para comentarles sobre lo que para mí es vida digna y muerte digna. Primero, a partir de mi propia experiencia. A mi primera señora le dio un cáncer que empezó como por un granito infeliz, como una picadura de mosco en la espinilla de su pierna izquierda. Inmediatamente hubo el dictamen, pues el diagnóstico. Le preguntamos si al médico, ¿y entonces qué? Dijo, no, esto es muy sencillo, vamos a operar. Y empezó una serie de operaciones absolutamente macabras. Quite pedazo de piel, quite pedazo de hueso, ampute la pierna. Hubo metástasis en ambos senos, vaciamiento total de senos, hasta que un médico dijo, no, ya no hay parte del cuerpo
donde no haya hecho metástasis. Obviamente, estos fueron 8 años así. Muy duros para ella. Esto hace 31 años y vean cómo me pongo. Entonces, a lo último era a punta de morfina. Obviamente a punta de morfina. Y al final, con el médico, otro médico, no el oncólogo, sino otro médico, el internista que la veía, dijo, vamos a procurar que sea más en paz su muerte. En ese tiempo, hace 31 años, yo no pensaba todavía en estas cosas de eutanasia ni eso. Pero en ese momento llegué a la conclusión de que no se puede alargar la vida de esa forma, de que, bueno, al médico, al oncólogo que la trató, que por lo demás era amigo mío de la infancia, cuando ella murió, me dijo, esto lo veía venir desde hace 8 años. Y le dije yo, ¿cómo no me dijiste esto a tiempo y no se lo dijiste a ella? Para que ambos pudiéramos tomar la decisión. Entonces, desde ese momento, sin mucho raciocinio, sin mucha lectura sobre eutanasia y cosas de estas, dije, esto tiene que ser así. Uno tiene que ser plenamente consciente de la etapa de su propia vida y cómo la quiere vivir. Por eso, yo en este momento tengo la voluntad anticipada por escrito, con notario, con testigos, hablado con mi actual esposa, con mis 2 hermanos, mi hermano José Roberto Arango, que es el director de la Congregación Mariana aquí en Medellín, jesuita, y todos estamos de acuerdo. Pues que esa es la primera parte que digo, tiene que ser así. Y lo segundo es un planteamiento que yo diría, eso es para los médicos. La responsabilidad tan grande de los médicos de ser claros sobre el desarrollo que prevén de una enfermedad que no va a tener retroceso, sino que saben que esto va a progresar y que seguramente eso va a tener metástasis dolorosísimas. La responsabilidad de hablar claro. Esto era lo que les quería comentar. Gracias, muchísimas gracias, Luis Guillermo, muchísimas gracias. Yo quería, perdónenme que me tome la palabra, porque quiero compartirles una experiencia personal que tuve hace 2 años con una prima muy cercana mía que vivía aquí en Miami, que tuvo cáncer, como dice Luis Guillermo, uno, después otro, después otro, después otro, y era cirugía, y era cirugía, y era oncólogo, hasta que un día, después de una de las 6ª o 7ª operación en cuidados intensivos, que yo pensé que ya no sobrevivía, me dijo suplicando, llorando, te suplico que me ayude a conseguirme a alguien que me haga la eutanasia. Le he pedido a todos los médicos que me liberen de esto. Ella, madre de 3 hijos, los hijos, unos viviendo lejos, otros cerca, su hermano muy católico, su prima súper católica, y al verla y al estar con ella y al estar un tiempo en nuestra casa, en sus terapias y en su sufrimiento, no pude estar menos de acuerdo en que habría que conseguirle a alguien. Y afortunadamente conocí a Gustavo Quintana, nuestro compañero,
que falleció hace poco. Y Gustavo Alfonso me dijo, listo, yo voy o ella viene, pero te ayudo y conversamos. El tema, y quiero traer este tema porque es un tema que tiene que ver mucho con lo que preguntaba Claudia, la unidad de la familia para tomar una decisión. En este caso era la madre la que estaba queriendo morir, y no por cobardía, era porque básicamente ella decía, esto no tiene revuelta, estoy cada vez peor y mis hijos están sufriendo horriblemente por mí. Quiero quitarles el sufrimiento a mis hijos, además del mío, que era absolutamente insoportable. Todas las dosis de morfina posibles se le aplicaron. Pero cuando teóricamente la familia sabe, y una hija vivía en Brasil, el otro vivía en otro lado, el hermano vivía en Colombia, todos en teoría dicen, no, eso va contra mis principios, va contra mi religión, va contra mis creencias. Las tuyas, les decía yo, pero no las de ella. El amor es cuando uno quiere el bien del ser que uno quiere. Y en este momento ella, tu hermana, tu prima, tu madre, está pidiendo que lo entiendan. Pero sí, pero ¿cómo puedo ver con mis principios? Yo le dije, ¿sabe una cosa? ¿Por qué no pasan 3 días o 4 días junto a ella y la ven sufrir? Y así lo hicieron. Y vinieron y estuvieron al lado y dijeron, tengo que estar de acuerdo con lo que ella está proponiendo. Y efectivamente, en Estados Unidos hizo un crimen. Ella viajó a Colombia. En Colombia, delante de sus hermanos, de sus hijos y de su prima, muchos católicos, decidió, y Gustavo Alfonso estuvo, y en un Airbnb se reunió, se despidió y se hizo la eutanasia. Y ya hace 2, 3 años. Quiero traer este tema porque viví muy de cerca lo que era una familia desunida teóricamente, pero cuando quieren el bien del ser que está ahí, y cuando ella, madre, estaba queriendo el bien de sus hijos y evitar el sufrimiento a sus hijos, la decisión fue entendida y fue aceptada, a pesar de lo duro. Entonces aquí pienso yo que es más que todo lo importante de que las personas sientan lo que está sufriendo, lo que está padeciendo la persona que está muriendo, y no necesariamente lo que yo creo o lo que yo siento o cuáles son mis creencias. Quiero compartir esto porque lo viví intensamente y creo que puede ayudar en muchísimos casos cuando la familia está unida y queriendo la vida digna de la persona que ya no tiene ninguna otra alternativa para vivir. Perdonen que me haya tomado la palabra, pero adelante Bernardo, que tenía la mano levantada. Adelante Bernardo. Gracias, Darío, particularmente por haber mencionado a Alfonso Quintana. Como ustedes saben, yo tuve la maravillosa oportunidad de conversar con él y hacerle una larga entrevista de más de 2 horas, que más que una entrevista fue una conversación entre amigos. Para él, obviamente estamos hablando del sufrimiento y del dolor, que a todos nos aterra. Él siempre vio su actuar como un acto de amor. Y me lo dijo, si Dios es amor, ok, ¿por qué no? Él se vio como un instrumento del amor y lo hablaba de verdad a plena conciencia. De tal manera que, lejos de juzgarlo, como muchos, y él me lo contaba, lo tildaron de asesino, de todo lo que quieras, él estaba feliz de poder llevar a otros hasta el último momento y liberarlos de esto que a todos nos aterra. Es que aquí uno no le tiene miedo a la muerte, o mejor no se quiere morir si uno la está pasando bueno. ¿Cómo? Hablamos de la muerte en serio, sí, y le tenemos miedo a la muerte cuando la estamos pasando bien, pero cuando la estamos pasando mal, queremos morirnos. Cuando hay desesperación, me tocó ver el suicidio de 2 personas, grandes amigos míos, de 3.
Por lo tanto, me quiero referir más que a la muerte, a la vida. ¿Cómo quiero yo vivir para darle sentido pleno a mi vida? De tal manera que yo no le tenga miedo al momento en que me toque irme. Y creo que esa es la función que uno responsablemente tiene que asumir. Es la responsabilidad de mi vida para que yo pueda también asumir la responsabilidad de mi muerte. Ahí, nec judicat ecclesia. Eso me lo enseñaron los jesuitas. Ni siquiera la iglesia puede juzgar. Estoy yo enfrente de mi conciencia y de mí mismo con Dios, si es que creo en Él. Si no, es de todas maneras mi responsabilidad. Esto es duro, porque sé que tiene muchísimas miradas éticas desde los puntos de vista en que se ve. Pero a lo que nosotros le tenemos miedo no es a la muerte, sino al dolor. Porque de todas maneras nos vamos a morir. Yo hago una llamada solamente a eso que nos dijo Alfonso, nuestro compañero y nuestro amigo. En la vida hay que obrar actos de amor, cualquiera que sea. Y eso creo que es una directriz también para ti, Claudia. Que obren con amor. El amor decide todo. Si se saca o no la muela. Si se acompaña o no en este proceso a una madre que lo ha dado todo por ustedes. Gracias, Bernardo. Adriana. Yo o Claudia. diría que tanto lo que dice Darío como lo que dice Bernardo y Luis Ignacio Arango. Sí, Luis Guillermo. Luis Guillermo. Yo creo que todo apunta a que realmente cuando estamos frente a la muerte de un ser querido, tenemos que actuar con mucha compasión, porque es que una cosa es tener la salud y otra cosa es estar enfermo. Una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es estar muriendo. Una cosa es, digamos que emitir un juicio sin conocer todo lo que hay detrás. Y realmente reitero un poco lo que está diciendo Bernardo. Despedirnos de un ser querido o nosotros de nuestra propia biografía, de nuestra propia historia, es un acto de amor, de desprendimiento. Yo diría que es el máximo acto que nos pide la vida. Y ojalá cuando sintamos que ese otro ya no está viviendo la vida digna que para él significaba vivir con entereza, ojalá podamos acompañarlo y decirle, estoy listo también para acompañarte a este último momento, con altura, con valentía, con amor. Es que irse no es fácil, es un acto de valentía también. Excelente, Adriana, excelente. Yo quería, no veo ninguna otra mano levantada, pero quería hacer un comentario sobre Silvio Zuluaga, que no está hoy. Estuvo visitándome hace unas semanas aquí en Miami, digo allá en Miami, y una de las cosas que me comentó y me ayudó mucho, él tenía el documento de que tú hablabas, Adriana, de la voluntad anticipada ya por abogados, me lo dejó, Pilar y yo lo firmamos, lo dejamos inclusive antes del viaje listo para cualquier eventualidad, pero ese documento, si alguien está interesado en blanco, yo se los puedo mandar, los tengo y no sé si Adriana lo tiene, de quitarse uno la responsabilidad ahora que estamos más o menos con los 5 sentidos y poder tomar una decisión clara, porque como dice Adriana y Claudia, cuando la persona ya no tiene uso de su capacidad de decidir, ya no se puede legalmente hacer eso.
Es decir, lo importante, legalmente no veo que la legislación haya llegado hasta el punto de poder decir la persona no tomó la decisión, pero sin embargo lo hacemos por caridad, por amor con esa persona. Eso es lo difícil. Siempre se exige la voluntad, por eso es tan urgente Claro. que la firmemos. Claro. Es urgente por nosotros, pero también es urgente por nuestras familias. Claro. Creo que es un acto de responsabilidad hacerlo. Yo los tengo, por supuesto, tú también los tienes, los DMD, y Sí, si sí. no, en dmd.org.co, ahí están. Te quería pedir si me puedes mandar ese link y yo se los circulo a todos, el grupo. Creo que podemos hacer eso de una manera. Yo lo tengo, el link también, pero estoy lejos ahora de Miami, no tengo capacidad tecnológica de hacerlo, pero si lo haces, Adriana, yo se lo remito a todos con la grabación de esta sesión. Yo te los mando con mucho gusto y acuérdense que son 2. Son 2, sí. Yo no quiero firmar el segundo de la eutanasia, firmo el primero. No hay que firmar los 2. Y puedo firmar el primero y puedo firmar el segundo o solamente el segundo. Está redactado, a mi modo de ver, estas voluntades están redactadas con todas las especificaciones ya aceptadas por la ley. Por eso les pido que utilicen esos. Si alguno quiere, además de llenarlo, Claro. tener el carnet de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, se manda a la fundación, ellos le mandan un carnet y bueno, se hace una donación también por ahí derecho. Qué bueno, qué bueno. Yo les quiero decir que yo tuve una intervención en Estados Unidos y me pidieron que llenara los papeles. Con solo mostrar el carnet de la fundación fue válido. No me pidieron más cosas. Qué bien, qué buena cosa. Bueno, ¿hay algún otro comentario, pregunta? Vicente, veo tu mano. Adelante, Vicente. Libera tu micrófono, Vicente. Vicente, no te oímos. Ya, ahora sí. Es que iba a aprovechar la presencia de Claudia y lo primero es invitarla a una sesión de nuestras tertulias. Ella escoge el tema, que tiene muchos. Ahí hay periodistas, hay comunicadores, bueno, todos estamos interesados. Claudia, yo te conocí por la revista de MedPlus con una foto muy linda con tu hijo que tendría unos 13 o 14 años y luego, pues bueno, ya te conocí un poco más y sobre todo con el libro de Perdonar lo Imperdonable, escribí unas 10 páginas de comentario porque me parece extraordinario. Y entonces lo que quería, para no alargarme, es invitarte en nombre de mis compañeros a una sesión en la que tú nos compartas alguna de tus muchas experiencias y de tu sabiduría como mujer. Te admiro como mujer, como una mujer muy bella, no solo por tu belleza que salta a la vista, sino como persona, como profesional, como mujer. Entonces, no quería quedarme sin hacer esa invitación. Gracias, Vicente. Darío se encargará de concretar contigo. Gracias, Vicente, lo haremos. Sí, Vicente, muchísimas gracias. Y sí, pues con Jaime, que es con quien estoy en contacto, podemos coordinar. Muchas gracias, Claudia. Aprovecho para decirles que les acabo de enviar por el chat el comunicado donde está la explicación de lo que hablé ahorita, lo de la demanda para el suicidio médicamente asistido. Y también les acabo de enviar los enlaces donde encuentran los formularios de voluntad anticipada. Excelente. Ahí están. Excelente. Muy bien. Bueno, Adriana, ¿algún comentario final, alguna pregunta final? No, yo creo que agradecerles a todos la participación, la escucha. Y bueno, no se olviden de que esto hay que hablar en familia, hay que tener consensos Bueno, para que realmente sea más fácil la partida al final.
Ok, creo que hemos terminado una reunión supremamente sensible, supremamente importante para nosotros. Quiero pedir un aplauso para Adriana, para Claudia, por sus colaboraciones. Ha sido realmente, es un tema difícil, no es fácil, y por eso creo que se ha hecho con mucha altura, con mucha seriedad, y gracias a todos por estar ahí. Y perdonen las dificultades que tuvimos técnicas por las cuales no pudieron entrar muchos, pero estoy seguro que van a ver esta grabación muchos otros. Sin más, entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana entrante. De nuevo, preparar sobre nuestros hijos, quiénes son, qué hacen, dónde están, qué trabajan, y después compartiremos datos, pero lo interesante es que hablemos sobre ellos. Y creo que en esto no es nada difícil. Muchísimas gracias a todos por estar. Foticos de cada uno. Eso. Como quieran, pero acuérdense, no más de 5 minutos para que podamos participar la mayor parte. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Un abrazo para Adrianita, todos. gracias, gracias. Adriana, muchas gracias. Adriana, muchas gracias. A Chao, todos. gracias. Gracias. Qué rico habernos visto a todos. Sí, señora. Gracias, Lo Estela. mismo. Muy amable. Muchas gracias, Maravilloso. realmente. Buenas Maravilloso. noches. Gracias, Humberto. Guillermo. Buenísimo todo. Gracias. Chao. Darío, Darío. chao. Con todo gusto. Chao. Chao, Jaime. Chao, Nacho. Chao. Chao. Chao, Guillermo. Eduardo. Chao, chao. Carlos, Chao, ¿tu hijo Carlos va a Enrique. venir a París? No, Agustín están en España haciendo la Ruta de Santiago. Los dos. Ah, qué maravilla. Ajá. Porque Están en aquí lo bicicleta. esperamos. Aquí lo Darío, esperamos, ¿no es cierto, Eduardo? Darío, ¿cuándo volvés a Colombia? Vuelvo la semana Florida. entrante. La semana entrante vuelvo. Gracias a todos por su apoyo. ¿Y a Colombia? Probablemente en diciembre, pero Muy bien. estamos planeando, sí. ¿Por dónde, Qué dónde bueno. estás, Darío? Estamos en París. Ah, qué todavía. cartera. Muy importante para planear una novena como sea, pues madre. Aunque sea en el Parque de la 93. Vamos a ver. No te aburrí en París, Darío. Ofrecemos la casa nuestra con mucho cariño para todos. Listo, al aire Gracias. libre, para no fregarle la vida a nadie. Estamos, Exacto. pues. Felicidades. Los invito a abrazo. comer a todos. Chao, chaval. Chao. Ok, Chao. Chao, Chao. chao, Eduardo. Chao, Marlio. Julito. Un Chao. abrazo, Julito. Chao, Julito. Chao, Julito. Nos alegra verte.